Muy bien, atención, vamos a iniciar el evento del día de hoy, que es el inicio además de las conferencias de la Facultad de Derecho. Para ello, dejamos en el uso de la palabra para dar la bienvenida al doctor José Goicoechea. Adelante. Gracias, gracias Juanita, como siempre. Nada, para nosotros como facultad y en mi caso particular como encargado de los ciclos de conferencias magistrales de la Facultad de Derecho, es un gusto, un placer iniciar este ciclo de conferencias con el Círculo de Estudios en Derecho Comercial, que el día de hoy ha tenido a bien invitar al doctor Javier Dávila Quevedo, quien va a tocar, él es economista por la Universidad de Lima y va a tocar un tema súper importante. Una mirada a la ley que establece topes a las tasas de interés del sistema financiero. Voy a dejar en el uso de la palabra a las integrantes del círculo para que puedan dar comienzo a la conferencia y apagar mi cámara y micro. Muchas gracias, doctor Goicoechea. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Clarisa Palomino Guerrero y soy miembro de CETCO. Y quiero darles la bienvenida a esta sesión de actividades del Círculo de Estudio de Derecho Comercial. Asimismo, agradezco su presencia en nombre de los miembros de este grupo académico. Empezaremos esta conferencia con las palabras de la Coordinadora General de CETCO, la doctora Gloria Acosta Álvarez, la cual es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora académica de la Escuela de Posgrado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Asimismo, es autora líder de protección al consumidor financiero y miembro de la mesa de trabajo del Banco Mundial para Educación Financiera para Pymes. Doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Clarisa, miembros de CETCO, miembros de la Facultad de Derecho de la UNIFE y, bueno, todos nuestros presentes que hoy nos están abordando este tema tan interesante en línea. Sinceramente, el espacio que nosotros tenemos para poder trabajar este tema en particular respecto de esta norma, la hemos venido trabajando a partir de una serie de actividades de las estudiantes a cara del mes de protección al consumidor especialmente. Es decir, esta conferencia, si bien ustedes tienen aquí como resultado un detalle de actividades que nosotros hemos estado haciendo al interno y hemos trabajado también para poder traer a un especialista en la materia. Me voy a permitir, en este sentido, tener una presentación preliminar de esta norma de forma breve para poder dar pase a nuestra presentación principal. Esta norma en realidad está basada en poder tener un espacio de revisión de tasas de interés en nuestro sistema financiero. Como ustedes bien saben, tenemos un espacio interesante a criterio de nuestra institucionalidad política que lamentablemente en etapas electorales sobre todo traen a colación un sinnúmero de revisiones normativas que de alguna manera podrían sonar populistas, podrían sonar de alguna manera que podría generar un beneficio. En este sentido, es importantísimo que ustedes como estudiantes de Derecho conozcan de qué se trata la norma, cómo estaba de forma anterior y qué condiciones se están generando con estos cambios. Este proyecto normativo viene del 2020, inicios casi del 2020, a partir del inicio de pandemia y que consideramos que revisa en forma prioritaria, de forma interesante al inicio del proyecto, una primera etapa, ¿no? Que era poder identificar que había muchas personas que querían optar por créditos y que no podían establecer de repente mecanismos para obtenerlos. Si bien es cierto, la evaluación crediticia está a criterio obviamente del acreedor, en este caso las entidades del sistema financiero, en este supuesto que nosotros estamos planteando, existe una ley general del sistema financiero que ustedes conocen, que tenemos un artículo 9 que dice, pueden colocar cualquier tasa de interés, lo único que tienen allí de criterio en revisión es el riesgo de la operación. Ya sabemos que a más riesgo, más es la tasa de interés. El interés al cual nos estamos generando es
el uso del dinero en el tiempo, por la compensación del uso del dinero en el tiempo. Entonces, para lo que nos vamos a referir en esta norma es si es que es válido que el Estado coloque una tasa límite o si es que más bien es un criterio en el cual deberíamos tener un monto, un tope de tasas, como ya veremos más adelante que existe en el derecho comparado también un régimen en el cual se genera por el Estado un tope de tasas. Esto obviamente tiene como implicancia, como correlato, que haya algunas personas que tengan demasiado riesgo en la operación, personas de repente de ámbitos MIPES, informales, con muchos espacios que de repente no se genera un tributo claro de cuánto están generando en renta y no se identifica de qué manera puede ser tan alto o tan bajo su riesgo. Entonces, sí, nuevamente, mientras más alto sea el riesgo, obviamente la tasa era elevada. ¿Qué cosa persigue esto? Obviamente generar mayor acceso de información, mayor acceso a que todo el público en general, en teoría, podría generarse este criterio de poder acceder a un crédito, tener mayores posibilidades y, por lo tanto, mayor beneficio al consumidor. En ese sentido, inclusive el texto del título normativo que ha salido recién la semana pasada, y esto en realidad es un tema de poder traer aquí a la facultad algo que está absolutamente vigente, no solamente porque hemos venido trabajando durante este mes, sino también que está recién salido del horno en realidad esta norma y nos lleva a una revisión específica de la misma. ¿Qué tanto podríamos elevar esta revisión de tasa de interés? Y aquí podrían decir, no, pero ¿para qué nos vamos a meter con la revisión de tasas? Eso es algo muy complejo. Por eso es que nos hemos permitido traer aquí al especialista en temas de análisis económico del derecho, inclusive que nos pueda poder trabajar en estos aspectos. Tenemos normas nuestras que efectivamente esta modificación normativa implicaban algunos criterios. Como bien les decía, el artículo 9 de la Ley General del Sistema Financiero coloca un detalle especial indicando de que no es delito para las instituciones financieras, no es usura para las instituciones financieras colocar cualquier tasa de interés. Si hemos revisado inclusive en clase, muchas veces hemos visto tarifarios de diferentes instituciones, simuladores de créditos de diferentes instituciones, cuya tasa de interés compensatorio era mayor a 3 cifras, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto más puede ser la tasa de interés? ¿Cierto? Y del otro lado tenemos un régimen legal en el cual nos establecen un tope para cualquier otra persona que no esté regulada por el sistema financiero. Entonces, han tenido una posición durante el inicio, ¿no?, de la pandemia para poder revisar este tema, luego nuevamente comentarles que esta era una ley pendular, un proyecto de ley que iba y venía por mucho tiempo y finalmente se generó la posibilidad de poder trabajar esta atención especialmente para generar una amplitud o una implicancia de que haya posibilidad de que las MIPES puedan acceder a créditos. Ahora bien, esa ley, que en realidad indica expresamente, y por eso lo he colocado aquí incluso en título, indica expresamente que está trabajando, protege de la usura a los consumidores de servicios financieros. Y me detengo aquí para poder revisar en realidad el principio que el doctor Goicoechea bien reconoce y nos puede de repente dar mayor detalle de cómo se tipifica una norma en cuanto a nivel penal, ¿no? El detalle de poder decir si es que esto antes, si bien alguien le decía, no, esto es usurero porque cobran tanto, lo cierto es que generaba o estaba dentro de un régimen legal normativo, expreso, en el cual había una supervisión de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs a colación de las instituciones del sistema financiero en general. En este sentido, el 18 de marzo de este año, recién se ha publicado esta norma en la cual se especifica que hay un detalle de modificaciones, ¿no? Se faculta al Banco Central de Reserva del Perú para que sea la entidad que fije los límites de tasas de interés. Como anécdota, yo les podría comentar que alguna vez que hemos estado en otros países haciendo levantamiento de información, revisión inclusive de diferentes espacios normativos, habían colegas de otros países en los que se sorprendían que en el Perú haya
no haya límite en la tasa de interés. O sea, les parecía una cosa anecdótica. Qué raro que no haya tasas. O sea, ahí cualquiera podría colocar cualquier tipo y eso en general les facilitaba o les generaba la posibilidad a la institución financiera de colocar a cualquier persona, porque va a depender obviamente de la indicación de su riesgo. Nuevamente, a más riesgo de la operación, más tasa de interés. Es directamente proporcional. En el caso de que se faculta a las empresas del sistema financiero a generar de alguna manera una revisión de sus tasas de interés. Primero, revisión, luego de los cobros de comisiones y gastos, ¿no? Entonces, respecto al delito de usura como tal, va a calificar recién en el caso de que se cobren tasas por encima de lo que está fijado por el BCR. Ahora vamos a revisar con el doctor de qué manera esto se está gestionando. Y en el lado de comisiones y gastos, tener en cuenta que las comisiones son aquellas con las cuales la propia institución financiera genera un servicio adicional. Los gastos son prestados por terceros. Por ejemplo, en el caso de un crédito hipotecario podría ser una tasación, los servicios notariales, los servicios registrales para constituir la garantía. Entonces, todos esos son terceros los que están brindando el servicio, son gastos. Y los otros son las comisiones, que son las que presta la propia institución, diferente de la tasa. Todo ello sabemos que está constituido por la TCEA, ¿no? La tasa de costo efectivo anual. Entonces, para poder dar un globo de qué cosa es lo que nosotros estamos manejando, yo quisiera darle la palabra a la moderadora para que nos pueda aportar y presentar también al doctor Javier Dávila. Muchas gracias, doctora, por las palabras de bienvenida y también por la ponencia. Es dable recordar que al final de la ponencia tendremos un espacio de preguntas de 10 minutos. Los presentes, al concluir las ponencias, pueden activar la función de levantar la mano y proceder a activar sus micrófonos para formular sus interrogantes. De igual forma, a quienes estén siguiendo la transmisión de Facebook Live, pueden formular sus interrogantes en los comentarios. Bueno, siguiendo con el cronograma del día de hoy, contamos con la ponencia del doctor Javier Enrique Dávila Quevedo, quien es profesional en economía por la Universidad de Lima, asesor de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos, ex viceministro de MIPE e Industria. Asimismo, ha sido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en el curso de Análisis Económico del Derecho. El doctor Javier Enrique Dávila nos abordará el tema de una apreciación económica a la ley que establece límites a las tasas de interés del sistema financiero. Muy buenas tardes, doctor. Agradecemos su presencia y disponibilidad el día de hoy. Tiene la palabra. Buenas tardes, le agradezco a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, al UNIFEPO, por invitarme y tratar un tema que es sumamente importante para construir justamente un desarrollo de la competencia y beneficios claros hacia el consumidor en estas relaciones asimétricas que se tienen en el mercado financiero. La presentación mía tiene 3 partes básicas, un primer punto de conceptos básicos, de que nos permita reflejar desde la economía por qué se da ese tipo de intervención y regulación. Un segundo aspecto, mirar un poco lo que han hecho algunos países, fundamentalmente Chile, y los impactos que ha tenido en la aplicación de su tasa de interés máximas. Y el tercer aspecto, mirar un poco temas de inclusión, internacional financiera, para saber cuál era el estado real del mercado financiero peruano. Adelante, por favor. Primero, el tema central es la larga discusión de los mercados que se tiene desde la economía y el nivel de competencia. Hay un modelo ideal, que es la competencia perfecta, y hay un modelo real, que son los vinculados a la competencia imperfecta. ¿Qué factores determinan el grado de la competencia? Número de productores y consumidores. A mayor número de productores y consumidores, el mercado es mucho más competitivo, porque permite generar mejores condiciones para ese mercado, acceso a información respecto a los productos disponibles, facilidad para la entrada y salida de las empresas del mercado y homogeneidad del bien o servicio que se transa. En base a todos estos factores, logramos tener una competencia perfecta
o lo que en economía llamamos competencia imperfecta, que son mercados en los cuales hay alguna posición de dominio o de abuso potencial que pueden darse en alguno de los aspectos, ya sea de los productores, ya sea de los consumidores o compradores. Siguiente, por favor. En ese sentido, tenemos un modelo de competencia perfecta que, como ya le dije, es un modelo que existe en teoría. No es posible que se dé en la vida real porque no hay nunca suficiente cantidad de productores que pueden generar una incapacidad de poder tener alguna posición de mercado. Normalmente lo que hay, pueden haber muchas empresas, pero concentradas en un número pequeño de empresas que son las que dominan el mercado. O sea, se puede decir que pueden haber 100 productores. El caso lácteo, por ejemplo, es claro, hay muchos pequeños productores que pueden llegar a miles, pero está centrada básicamente en 3 empresas que dominan el 90% del mercado. Entonces ahí no podríamos decir que es mercado. ¿Qué características ideales tiene este mercado? Es gran número de productores y consumidores, productos homogéneos, libre entrada y salida del mercado. ¿Qué significa eso? Que pueden entrar nuevos actores o pueden salir actores dependiendo de las condiciones del mercado. Plena información, vale decir que tanto el productor como el consumidor tiene toda la información relevante de todos los productores, de todos los productos y todos los precios que pueden haber. Y la capacidad de influir sobre el precio es sumamente limitada. Eso quiere decir que somos precio aceptantes, que ninguno de ellos individualmente tiene capacidad de influir en el precio. El ejemplo de lácteos creo que es un ejemplo claro para entender cómo funciona, cómo esto, a pesar que tiene muchos productores, no es un mercado de competencia, porque hay 1 o 2 que dominan el mercado. Siguiente, por favor. En cambio, el modelo más común de mercado en el mundo son los mercados oligopólicos, que se caracteriza por tener pocos productores que abastecen el mercado y un gran número de compradores. Quienes influyen en el precio del mercado son estos pocos productores. La forma más común es que hayan varias empresas, pero la concentración en el mercado está ocurriendo en 3 o 4, como ocurre en el mercado financiero, que hay 4 bancos que manejan más o menos el 80% del mercado, o en el caso de farmacéuticos, del comercio de farmacéuticos, de las boticas y farmacias, que hay 4 empresas que manejan el 85% del mercado. Entonces, ellos tienen capacidad de manejar justamente el mercado. ¿Cómo influyen en el precio? Bajo diferentes alternativas. Publicidad, de reprecios. Si entra un nuevo actor que le está generando algún tipo de problemas, comienzan a bajar el precio de tal manera que no puedan sostener las nuevas empresas ese precio por economía de escala y terminan desapareciendo, o poniéndose de acuerdo, limitar la producción, fijando un precio, o repartirse el mercado. Si se limita la producción fijando un precio, se llama cártel. Si se reparte en el mercado por segmentos, por espacios, se llama colusión. Y ahí hay un conjunto de elementos. Siguiente, por favor. Lo que buscan los oligopolios, como cualquier actividad empresarial, es maximizar sus ganancias. ¿Qué es lo que hacen? Intentan calcular y predecir las acciones de sus rivales, no compiten en ese precio, diferencian su producto de alguna manera, generan algunas cosas atractivas que le pueda dar algún tipo de incentivos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sistema financiero en algún momento comenzaron a ofrecer para las cuentas CTS incentivos de puntos, incentivos para comprar y consumir en restaurantes con descuentos, etcétera, etcétera. En cierta forma van alineando el precio a nivel de los más grandes. El cártel es un grupo de empresas que se ponen de acuerdo a limitar la producción para hacer subir el precio de su producto de acuerdo a sus intenciones y sus intereses. Siguiente, por favor. Y ahí es donde aparece la economía pública. La economía pública se centra en la adopción de decisiones colectivas sin ayuda del mercado en la actividad de administración pública y su financiamiento. Las intervenciones públicas se realizan desde el sector público y es aquella parte del análisis económico que busca comprender tanto el nivel de bienes públicos que sea la sociedad, así como la manera de obtener los recursos para proveerlos. La economía pública surge como una manera de generar institucionalidad y generar
posibilidades de competencia entre los distintos sectores del mercado. Siguiente, por favor. Y dentro de esto aparece lo que se llama políticas de competencia, que es regulación de conductas monopólicas. No necesariamente tienes que ser un monopolio para que puedas actuar como tal. El deseo natural de toda empresa es maximizar sus ganancias. Esa es la naturaleza y esa es la razón de ser, y eso está bien. El tema es cuando esa intencionalidad de maximizar su ganancia hace que tengan comportamientos y conductas monopólicas, vale decir, tratar de lograr ganancias extraordinarias por encima de lo que el mercado mismo te podría dar en condiciones de competencia. Y eso es algo que tenemos que evitar. Debemos entender que la competencia es un proceso dinámico. Lo que se ve es una foto y hay que mirar la eficiencia dinámica que tiene. ¿Qué significa esto? Mirar cómo se comporta en su conjunto de manera permanente a través del tiempo. Máximo Mota, que es un profesor importante de política de competencia, en el 2004 mencionaba que mientras la regulación provee generalmente autoridades regulatorias con algún nivel de control sobre los precios fijados por las empresas del sector, esto no es el caso para la autoridad de competencia con intervención en mercados o suma ocasional. ¿Qué quiere decir? Que es la autoridad de competencia, monitorea el funcionamiento del mercado y toma decisiones cuando algo no está funcionando bien y volver, en cierta forma, enderezar las cosas y generar espacios competitivos a pesar que no es un mercado competitivo. Siguiente. ¿Cuáles son las funciones regulatorias? Mirar los precios de acceso, generar un servicio universal que se extienda a la mayor cantidad de personas, promover políticas de competencia y regulación tarifaria donde no hay competencia, ¿no? Entonces, cuando hay excesos, hay que ir y mirar cómo se regula en el mercado sin que esto se lleve a, o que si esto significa que haya un control de precios, que es lo que distorsiona los mercados, lo que genera mercados negros y otros elementos que son nocivos para el propio desarrollo de los mercados y de la economía de un país. Siguiente. ¿Qué ha pasado en otros países? Fijar tasas límite de interés es una práctica muy común en muchos países. Voy a tocar rápidamente dos casos de países similares al nuestro, en los cuales además estamos dentro de la Alianza del Pacífico y que son con estructuras parecidas. En Colombia, la Superintendencia Financiera fija la tasa máxima, que le llama tasa de usura, a las entidades que cobran por encima de esto y se le califica como un delito de usura que está tipificado en el Código Penal. La tasa de usura al mes de abril del 2020 fue 28%. Ese es un modelo que se instauró en el 2015-2016 y que desde la ley se determina cuál es el límite que se tiene que fijar. Eso es una diferencia importante respecto a la ley que hemos hecho en el Perú. En el Perú, como vamos a ver más adelante, y como ya bien lo mencionó Gloria, la ley no te dice cuál es el límite. Le da a la autoridad monetaria, que tiene esa competencia, para determinar cuál va a ser el límite. Y en Chile se aplican las tasas máximas desde el año 81, y hace 40 años, pero en 2011, el gobierno de Sebastián Piñera, un reconocido empresario que incluso tiene empresas financieras, aprobó la ley que busca, a iniciativa de él, que buscaba reducir las tasas de consumo, que estaban alrededor del 50%, a un nivel de 36% como está ahora. ¿Y qué ha pasado? Sigue adelante. En Chile, la Comisión para el Mercado Financiero, que es una similar en todo caso a la Superintendencia de Bancos y Seguros, hace el cálculo de la tasa máxima de crédito, de acuerdo a los siguientes variables, ¿no? Tipo de operación, monto de operación, plazos. Y los servicios financieros a los que se aplica son operaciones de crédito de dinero, tales como créditos de consumo, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, líneas de crédito, entre los principales. Y permanentemente va sacando, como se puede ver en la imagen de la derecha, las tasas máximas que se tienen que incurrir. Esa es una información pública que se puede acceder. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasó con la aplicación?
en este gráfico de junio de 2012 a diciembre de 2016, vemos cómo a partir de la aplicación de la norma se ha venido bajando permanentemente las tasas de interés y se van alineando, inclusive por debajo de la fórmula previa que se tenía antes de 2011. Siguiente, por favor. Y aquí vemos las tasas de interés de créditos de 0 a 50 unidades de fomento. Unidades de fomento es una especie de un símil a las OIT que nosotros tenemos en el Perú. Ahí vemos cómo desde la aplicación de la norma permanentemente ha ido disminuyendo, ¿no? Las tasas de interés. La tasa de interés es la línea anaranjada, ¿no? Y la mediana y promedio están en azul y celeste. Y como vemos que va bajando hasta que se llega a una estabilización de las tasas, pues eso es lo que se está buscando. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Nosotros en el Perú tenemos una autoridad monetaria, que es el Banco Central de Reserva, que es una persona jurídica de derecho público, con autonomía constitucional en el marco de su ley orgánica, y tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué significa esto? Significa regular moneda, regular el crédito del sistema financiero, no olvidémonos, administrar las reservas internacionales, entre otros. El banco periódicamente informa de manera exacta y periódicamente el estado de las finanzas nacionales. Para eso tiene los reportes de inflación que lo realiza periódicamente 3 veces al año y los reportes de estabilidad financiera que lo hace también igual 3 veces al año trimestralmente. Queda claro con la Constitución, a partir de la Constitución 93, que el Banco Central no puede financiar al erario. Significa esto que no puede emitir dinero porque eso es un mecanismo claramente inflacionario y es algo que debemos evitar. Siguiente. Como bien lo ha explicado ya Gloria, la ley 31.143, que es la ley que protege la usura a consumidores de servicios financieros, hace algunos cambios, ¿no? Y en lo que respecta a la fijación de la tasa de interés, plantea cambios al artículo 52 de la ley orgánica del Banco Central de Reserva. ¿Qué decía originalmente la ley? El artículo 52, el banco propicia que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero sean determinadas por la libre competencia, dentro de las tasas máximas que fije, para ello en ejercicio de sus atribuciones, y decía adicionalmente, excepcionalmente, el banco tiene la facultad de fijar tasas de interés máximos y mínimos. Entonces, ya se daban esas condiciones. El banco nunca consideró esa posibilidad, nunca consideró que había caminos de excepcionalidad, como el que hemos vivido claramente el año pasado, en lo que pudo corregir esta dificultad de mercado que afectó a millones, a miles de prestatarios y que se han visto realmente en problemas. ¿Qué es lo que dice la nueva ley en cuanto a la modificación del 52? Plantea lo que está ahí en rojo, ¿no? El banco tiene la facultad de fijar las tasas de interés máximas y mínimas en forma semestral, con el propósito de regular el mercado. Dicha competencia no puede ser elevada a otra entidad. Entonces, se le está facultando al banco, se le está reafirmando esa potestad que ya tenía para que ahora la haga de manera perentoria cada 6 meses, de tal manera que se pueda generar una orientación al mercado. ¿El Banco Central fija algunos precios? Sí. El tipo de cambio, por ejemplo, que es otro precio que se tiene en la economía, que es muy importante, es un tipo de cambio no libre, es un tipo de cambio administrado. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central de Reserva, a partir de los análisis que realiza, fija los límites máximos y los límites mínimos. Eso significa administración por bandas, una banda mínima y una banda máxima, de tal manera que interviene en ese mercado cuando los precios o el tipo de cambio está muy cercano a esas bandas, ¿no? Entonces, de tal manera que busca una homogeneidad. Sí lo puede hacer, sí se hace y es saludable si es que se hace de manera correcta y técnicamente. Siguiente, por favor. ¿Qué otras cosas que busca
La ley, aunque ya Gloria lo ha explicado y lo ha señalado, las tasas de interés van a ser fijadas solamente para las operaciones de créditos de consumo, créditos de bajo monto, que es una nueva figura que va a ser igual o menor a los dos IT, que son ahorita 8.800 soles, y créditos para las pequeñas y microempresas. No se está introduciendo fijar en otros mercados. ¿Por qué? Porque estas son las tasas más altas y que van a tener que, a regularse ellas, las otras también se van a autorregular. Se tipifica como delito de usura las instituciones que ya cobran por encima de este nivel. Adicionalmente, se regula las comisiones interplaza, eliminando las comisiones de membresía de tarjetas de crédito, generando un nuevo mercado, seguro de gravamen y carta de no deuda. Por ejemplo, para detenerme rápidamente, comisión interplaza. Si uno viaja, y ahora por tema de seguridad, normalmente no moviliza dinero en el bolsillo, viaja a Huaral y se retira de un cajero, le cobran por ese retiro, ¿no? Y tú puedes tener tu cuenta sacada en Pueblo Libre y te vas a La Molina y sacas plata y no te cobran. Entonces, ¿cuál es la diferencia de sacar dinero de un cajero que esté en un distrito distinto al que tú sacaste tu cuenta, de un distrito de una provincia del país? Estás dentro del país, por ahí te cobran hasta en unos casos 15 soles por la comisión, cuando no hay ninguna argumentación clara, porque la plata del cajero y la operación de poner la plata en el cajero en Lima, en Arequipa, en San Isidro, en Miraflores, es la misma. En comisiones de membresía se abre el mercado para que se pueda generar nuevos productos e inclusive introducir una figura que ya se da con los seguros de vida, que es pagar, en desgravamen, que es pagar y poder recoger, si es que no pasó nada al final de la compra que hiciste y el crédito que pagaste, poder recuperar parte del caso. Claramente este seguro desgravamen con ahorro debe costar más, como ocurre con los seguros vida, que tú tienes seguros con rescate. El objetivo en general de la norma es mejorar las condiciones crediticias para los clientes financieros. Siguiente. Vamos a ver rápidamente algunos datos de inclusión financiera. Como ya les dije al principio, en el sistema financiero existe una enorme concentración. La banca múltiple, liderada básicamente por 4 bancos, tienen más o menos el 80% del mercado, ¿no? Y eso es un elemento que en cierta forma demuestra una concentración de poder en el manejo de la orientación hacia un mercado. Siguiente. ¿Y qué vemos? Vemos que el nivel de intermediación financiera está alrededor del 47% para el caso de los créditos respecto al PBI y 46% respecto a los depósitos. Y en los créditos de consumo hipotecarios está alrededor, el crédito de consumo representa el 11% y el 7% respecto al PBI de créditos hipotecarios. Es un nivel bajo para el nivel de economía que tenemos. Siguiente. Y si vemos la intermediación financiera, Perú está, que es el punto que está en rojo, respecto a créditos versus PBI, no a datos de 2019, está por debajo de Chile, Colombia, e inclusive en el caso de créditos debajo de Bolivia, ¿no? Teniendo más o menos el mismo nivel de porcentaje. En el caso de los depósitos, Perú está al igual que Colombia, pero por debajo de Bolivia y Chile, ¿no? Entonces vemos que estamos todavía lejos de haber avanzado, a pesar que durante estos últimos años se ha intentado hacer cambios importantes. Siguiente, por favor. Y si vemos el tema de distribución de deudores, que va a ir mirando la inclusión financiera, vemos que no han habido cambios importantes entre junio de 2015 y 2020. Esta es información de un reporte que ha hecho a finales del año pasado, de SBS sobre inclusión financiera. Entonces, tenemos todavía un trecho importante que no se ha sabido recuperar, a pesar que ha habido absoluta libertad de
de mercado y colocar precios en el mercado. Siguiente, para ir concluyendo. Bien, ese es en el tema de inclusión. Nosotros como dato tenemos un nivel de inclusión financiera alrededor del 45%, mientras que Chile y Colombia tienen 80%. Entonces, vemos que no necesariamente fijar tasas de interés máxima generan desinclusión financiera, ¿no? Porque si comparamos, nosotros hemos tenido libertad absoluta, no hemos avanzado mucho. En Chile y Colombia aplican tasas máximas y han avanzado mucho más. ¿Qué sucede? En economía muchas veces tenemos un grave error. Fijamos modelos bivariables. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un elemento que llamamos el ceteris paribus. ¿Qué es el ceteris paribus? Es que el conjunto de variables que pueden explicar alguna otra variable, solamente consideramos que hay una que es la que se mueve y el resto se mantiene estable, constante, no se modifica. Entonces, por lo tanto, reducimos el modelo a una relación causa-efecto de una sola variable. Y en economía eso no es así. Hay conjunto importante. ¿Por qué no hay mayor inclusión financiera? Porque sencillamente hay un universo importante de informalidad. El 70% de las empresas y las personas en el país son informales. ¿Qué significa esto? Que cuando van a un banco a pedir un crédito, no tienen cómo entregar documentación. Si yo soy una persona natural y voy a un banco y le digo, quiero un préstamo, el banco le va a decir, bueno, nivel de ingreso, ¿cuánto ganas? No, es que yo soy independiente. Bueno, ¿cuánto emites de recibos? No, la verdad es que yo no emito muchos recibos, pues yo gano 10.000 soles mensuales, pero solamente te puedo acreditar 1.000. Entonces, obviamente no te puedo dar crédito, ¿no? Porque el banco no tiene cómo contrastar realmente, ¿no? Entonces, no se trata de conocimiento o desconocimiento, sino que tú no calificas porque no tienes cómo presentar documentación clara. Y lo mismo ocurre con las empresas. Hay empresas que tienen 20 años en el mercado, nunca han tenido cuentas, nunca han tenido un crédito, nunca han abierto una cuenta de depósito en el banco y a nivel de ventas también venden muy poquito formal y mucho informal. Entonces, a la hora que va al banco, como ha pasado con lo Reactiva, con el FEMIPE, les han dado préstamos hasta de 1.000 soles en algunos casos. ¿Por qué? Porque no calificaban para eso. Entonces, decir que hay una informalidad en el lado financiero es cierto, ¿no? Pero no es ocasionado porque hay tasas de interés altas o bajas, o porque se va a fijar las tasas de interés va a aumentar, no. Hay un segmento importantísimo de peruanos que están fuera del sistema, y eso es algo que se tiene que corregir. Y por otro lado, se tiene que combatir drásticamente a todas las instituciones financieras informales, de tal manera que no puedan tener espacios en los mercados. A modo de conclusión, no, la norma no afecta a la libre competencia. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia clara en que existe una concepción de los derechos y libertades como susceptibles de ser limitados y restringidos cuando la justificación se da porque se tiene que proteger o optimizar la satisfacción de otros derechos o libertades. Pues evidentemente, ¿no? Tenemos que mirar este análisis de lo que nosotros llamamos en economía externalidades, que son las cosas que pueden afectar positiva o negativamente a un tercero. Y eso es algo que se tiene que ver y es por eso que se está optando por esta norma para mejorar justamente y corregir estas externalidades negativas a terceros. Los contratos de servicios bancarios son contratos de adhesión, son contratos especiales, tienen características únicas y no son comparables con el nivel de contratación civil que se tiene en el mundo para otro tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Qué generan estos contratos de adhesión? Que existe una relación asimétrica, vale decir que el usuario, el cliente que va a pedir un préstamo no tiene capacidad de negociar, tiene que aceptar las condiciones del banco. Si no las acepta, el banco le dice, lo siento mucho, búscate otro lado. Por lo tanto, existe una potestad estatal, ¿no? Acuérdense de economía pública, acuérdense de bien público, de servicio público, para regular, limitar derechos y libertades, para combatir el abuso de derechos. En ningún momento se está interviniendo sobre el BCR, se le está delegando al BCR la responsabilidad explícita, que es una prerrogativa que ya tiene para aplicar límites a las tasas de interés. ¿Cuál va a ser el límite? Ellos determinarán. Si ellos consideran que las tasas máximas que hoy se dan son las óptimas, determinará que ese es el límite máximo. Y ahí nadie va a poder decir nada.
En la actualidad se aplica una tasa máxima de interés compensatorio que rige en el sistema financiero no supervisado. Esta tasa de interés considera que es usura de prestar dinero por encima de la tasa máxima, que es de 45%. No olvidemos, ya para terminar, que Perú es uno de los países con mayores márgenes bancarios, con los que se desalienta la inversión e inhibe especialmente el desarrollo de las micro y pequeñas empresas por su baja productividad, sobre todo en un contexto agravado por la situación en que vivimos. Tenemos que mirar cómo ordenamos el sistema, cómo promovemos la competencia, cómo facilitamos, ¿no?, a las empresas, sobre todo, acceder a condiciones crediticias que no las ahogue, sino que les permita justamente crecer y mejorar su productividad. ¿Por qué? Porque los spread que hay en los bancos, no olvidemos, son de los más altos que hay en el mundo. Bien lo ha mencionado Gloria cuando ha conversado con sus colegas. Las diferencias son abismales. Cuando en la comisión se hizo, digamos, las discusiones de tema y se invitó a experiencias de otros países, el representante de Colombia decía sorprendidamente que era imposible ver en su país que las tasas de interés de ahorros anuales eran más o menos 4 o 5% y las tasas máximas de interés que se cobraban eran 50%. Aquí podemos ver que las tasas de ahorro que se pagan son absolutamente marginales, 2% al año, 2.5% al año, ¿no? Mientras que las tasas máximas de interés que se cobran en los casos están hasta 150, 130%. Esas son las diferencias, hay que corregir las cosas, hay que generar los espacios y creo que esta ley va a permitir en el mediano plazo ordenarnos mejor y generar realmente competencia en el mercado. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, que tiene un intervalo de máximo de 10 minutos. Trasladamos la primera pregunta por Facebook Live, dada por Andrea Andía, es para el doctor Javier Dávila. Nos dice: la ley de la que estamos hablando es una norma que viene haciéndose sonar desde hace mucho tiempo. Desde su opinión, ¿cree que actualmente, con el nivel de economía inestable que tenemos, es correcta la aplicación de esta ley cuando presuntamente podría reducir las actividades del sistema financiero? No van a reducir las actividades del sistema financiero. Yo creo que los que ya están dentro del sistema financiero van a continuar. Lo que va a ser difícil, y no por las condiciones de las tasas de interés, sino porque son gente que está fuera del sistema formal de la economía, van a poder ingresar, ¿no? Porque aquí, como lo expliqué, aquellas personas que no tienen cómo acreditar sus ingresos, ya sea como persona natural, ya sea como empresa, es muy difícil que puedan acceder al banco. Entonces, ellos van a salir lamentablemente fuera y hay que trabajar otros mecanismos, ¿no?, que espero que el próximo gobierno comience a asumir de tal manera que los formalice. Yo creo, ¿no?, que ha habido una lectura equivocada de la norma, porque muchos han escuchado el otro día incluso a representantes de uno de los partidos que están en competencia a decir que esta ley fijaba las tasas de interés pasivas, que era decir a los ahorristas, y en ningún momento. Otros han dicho, y otras instituciones, incluso unas instituciones financieras, han establecido que la tasa de interés máximo va a ser 30%. En la norma en ningún lado se habla de esos niveles. Entonces, es el Banco Central que lo va a hacer, ¿no? Va a fijar la tasa que corresponda de una manera técnica, porque para eso es el ente es una de las instituciones más técnicas que tenemos en el país, y yo creo que no va a haber ningún tipo de problemas. Probablemente lo que pueda haber es una reducción de las ganancias de las instituciones financieras, pero creo que es más que eso no va a pasar, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Le voy a ceder la palabra al doctor Luis Ricardo Salazar para que pueda explayar su interrogante. Buenas tardes, gracias también. Y doctor, tengo una consulta. Primero,
un tema de forma. Parece que la ley 26702 en el artículo 1 solamente tiene dos literales, el A y el B, pero la ley hace referencia a un literal C. No sé si es que ese es un error en la redacción de la norma. Lo otro, usted ha mencionado que en la determinación de las tasas de interés, que viene a ser el precio de los bancos por los productos financieros, existe dumping. Yo quisiera que me comente por qué considera que existe la figura del dumping en la determinación del precio o tasa de interés de los bancos. No, yo en ningún momento, a ver, en ningún momento he dicho que hay un dumping en las tasas de interés. O sea, yo estoy hablando de que una práctica oligopólica empresarial llega a generar dumping. Y ese es un tema en general a los mercados. Respecto a los bancos, en ningún momento me he referido a dumping como una práctica característica del sistema financiero en la fijación de los precios, ¿no? O sea, yo ahí, digamos, no, en ningún momento he querido decir eso. Lo que me referí es que una característica del mercado oligopólico es manejar precios predatorios, y una de esos precios predatorios es el dumping, como se ve en muchos casos, y que son prácticas comerciales desleales que ya están sancionados por el INDECOPI, pero no para el tema de los bancos y las tasas de interés no mencioné eso. Respecto a lo que me dices de la ley, me imagino que estás refiriéndote a los créditos de bajo monto, que esa es una nueva figura que se está incorporando justamente en la ley 26 que mencionaste, 26712 me parece, que se incorpora esa figura C para que pueda ser ejecutable dentro de la norma. No la tengo ahorita la norma a la mano, pero se refiere a eso, ¿no? Que se está incorporando una nueva, se modifica la norma para incorporar el literal C, que todavía no se haya hecho esa incorporación en la norma y ya escapa al Poder Legislativo y es una responsabilidad del Ejecutivo en todo caso, ¿no? Que me imagino que a la hora que desarrolle el reglamento vaya a comenzar a hacer las modificaciones, ¿no? Como igual todavía no modificó el artículo 52 de la Ley Orgánica del BCR, ¿no? Gracias, doctor. Ahora pasaremos con una pregunta vía Facebook Live, que es para la doctora Gloria Costa. La pregunta la hace Luisa Colina. Nos dice, mucho se ha dicho que la ley de la que estamos hablando hoy es una ley populista y que en realidad no responde a criterios ni lógicos ni necesarios y que incluso ha sido aprobada por insistencia. ¿Qué opina usted de ello? Más que por insistencia, el tema sería poder identificar que va a haber inclusión, ¿no? Creo que la pandemia en mayor medida nos ha tenido más a la vista, inclusive, que tenemos gran cantidad de informalidad que no hemos dejado de lado y que la posibilidad de tener topes de tasas de interés, la discusión está justamente si es que eso va a implicar que las personas o las instituciones pequeñas, las MIPES, las chiquititas, podrán acceder a créditos ya que no podrán no ser cobrados con una tasa más alta. Como reiteraba al inicio, el tema del riesgo está asociado a la tasa. Entonces, si es que es un espacio de revisión, por eso es que trajimos a colación el tema de derecho comparado, el tema también de revisión de cómo implicó esto en otros países de Latinoamérica a partir de la generación de la norma y generación de un tope. Y lo que nos faltaría, sinceramente, tal como menciona el doctor Javier Dávila, es verificar de qué manera se va a implementar esto a nivel del Banco Central de Reserva. Si es que esto más bien generaría un tope de tasa similar al cual han tenido en promedio las instituciones, realmente mantendría en general las posibilidades que tenían. Es más, la propia Superintendencia de Banca ya había gestionado algunos temas de cartas circulares frente a las instituciones financieras para evitar que haya topes más allá de 3 cifras, digamos, ¿no? De tasas de interés tan elevadas. Sin embargo, pese a ello, existe finalmente nuestra regulación general, artículo 9 de la ley general, y estamos todavía a la espera del Banco Central de Reserva. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora le cederé la palabra a la doctora Carolina Criete para que pueda explayarse con su interrogante.
Buenas tardes, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Brevemente quisiera hacer un comentario tanto a lo que he escuchado de parte de la doctora Gloria y posteriormente del expositor. Empezó Gloria señalando que de pronto el nombre de la norma no sería la más feliz, por decir algo, ¿no? Porque hablaba de usura, ¿no? Y en el entendido de que se refiere al delito de usura. Nosotros revisamos textualmente, tal como está el título de la norma, no habla del delito de usura, sino de un hecho concreto que es la usura. Entonces, me parece que definitivamente no podemos negar que tasas como las que nos han mostrado, yo creo que han sido muy buenos al decir que son tasas de 130. Bueno, en años anteriores hemos tenido tasas de 300 y hasta 350%. Entonces, no podríamos negar un hecho que es factible, que es verificable, que definitivamente han existido y existen en nuestro sistema financiero tasas que podrían calificar como usura, y no como el delito de usura, sino como usura. Y luego de eso, felicitar al doctor Dávila, que ha hecho toda una clase previa de libre competencia, ¿no? Y veo que acá están muchas alumnas de libre competencia, del derecho de libre competencia, y seguro que han refrescado sus conocimientos. Quisiera preguntarle al doctor Dávila si estas tasas son para todo tipo de crédito, es decir, hablemos de créditos hipotecarios, créditos vehiculares, o solamente como lo que trae este nuevo concepto de crédito de bajo monto, ¿no? Que es un que, como bien lo han señalado y como una pregunta anterior, son conceptos nuevos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Doctor, no sé si no se le escucha. Sí, brevemente. Sí, la norma especifica que se va a limitar, o sea, le va a poner topes a las tasas de interés a 3 productos bancarios, ¿no? A los créditos de consumo, básicamente marcados por las tarjetas de crédito, que ese es el principal uso de los créditos de consumo, y que además son los más altos. En algunos casos las tasas de las tarjetas son de 3 dígitos. En segundo lugar, los créditos a las micro y pequeñas empresas que hay que ayudarlas a bajar, porque hay empresas medianas que están teniendo en el mercado 4% de interés y las pequeñas empresas llegan a tener 60 o 70%. Entonces ahí hay que mirar cómo se va resolviendo y cómo se les ayuda a bajar rápidamente esa tasa de interés. Y el tercer tipo es a los créditos de bajo monto, que son créditos de consumo de muy bajo nivel. En este caso van a ser reajustados todos los años, pero es alrededor de los 9,000 soles, que son créditos que, como su nombre indica, son de bajo monto, que deberían ser repagados en 1 año, en 2 años como máximo, y que también se le va a determinar. Son las 3 categorías. El resto de créditos, como los vehiculares, como los hipotecarios, y otros que se pueden fijar, no están dentro de la norma. Muchas gracias, doctor, por la respuesta dada. Bueno, culminando ya con el intervalo máximo de las preguntas dadas, quiero agradecer a los doctores por las respuestas efectuadas y
también dar un culmine a este evento y agradecer a todos por su asistencia, ¿no? Y a la primera sesión de actividades y a los ponentes que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, doctor Javier Dávila, y a la doctora Gloria Costa. Gracias, gracias Clarisa, gracias doctora Gloria, muy interesante esta primera conferencia, gracias doctor Dávila. Veo que han quedado varias preguntas en el tintero, pero a veces el tiempo es corto, es tirano, ¿no? Y hay que entender que uno se debe también al tiempo. Quiero invitar a las chicas, luego de reiterar la felicitación, doctora Gloria, a esta participación de ustedes como círculo, a la siguiente conferencia que está programada para el día 8 de abril. El tema está aún por definir, pero va a ser la primera conferencia entre un miniciclo de 4 conferencias que vamos a tener en el año sobre investigación formativa. Ahí está la doctora Gloria, que es la directora de la Escuela de Posgrado y sabe la importancia que tiene la investigación, sobre todo a esta edad, ¿no? A la edad universitaria, en que las chicas deben aprovechar sus tiempos para trabajar y elaborar proyectos de investigación que por excelencia puedan ser publicados y revisados posteriormente. Le reitero mi respeto, doctor Dávila, el agradecimiento a Juanita, que como siempre nos apoya en la parte técnica, a las chicas del círculo, a los asistentes, y por mi parte doy por clausurada esta primera conferencia magistral de este ciclo 2021-1. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.